Buenos días, chicos de segundo año de secundaria del colegio Pedro Nolasco. Les saluda como todos los lunes el profesor Ruyer Acero de la Cruz. Y vamos a empezar hoy con un nuevo tema dentro de nuestra asignatura de razonamiento verbal. ¿Recuerdan ustedes los temas anteriores? Ya no les voy a hacer una recopilación porque en cada clase siempre lo hago, pero todos los temas que hemos hecho anteriormente nos van a servir como requisitos para poder adentrarnos en este nuevo tema que hoy inicia. Les cuento, por ejemplo, imagínate en tu casa está tu mamá, tu papá, tus hermanos. Imaginémonos que tus hermanos son Juan, María y Lucas. Entonces tenemos, miren, a Juan, a María, a Lucas, tu mamá y tu papá. Son 5, ¿correcto? Pero entre Juan, María y Lucas, tu papá y tu mamá, si estuviese tu amigo llamado Raúl, se integra en el grupo, entonces Raúl tendría que salir del grupo. ¿Por qué? Porque no es parte de tu familia, ¿verdad? Entonces, a ese término que estamos sacando de ese grupo, le llamamos pues el famoso término excluido. Y ese es el tema que vamos a ver hoy día. Los famosos términos excluidos, que cuando tú llegues ya a cuarto o quinto año en nuestra institución Pedro Nolasco, ya le vamos a cambiar de nombre y le vamos a llamar palabras incompatibles. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los términos excluidos, les cuento, son ejercicios muy básicos, muy sencillos, además de talentosos. ¿Por qué? Porque los términos excluidos invocan bastante conocimiento para poder desarrollarlos. Por ejemplo, miren, ¿qué requisitos necesitamos para nuestros términos excluidos? Fíjate, ¿qué necesitamos? Primero, necesitamos semántica, ¿cierto? Al referirnos a la semántica, lo hemos visto ya, la semántica nos proporciona los significados de las palabras. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos sinonimia, el sinónimo de las palabras. Necesitamos relación de palabras también. Recordarás un poquito, dentro de la relación de palabras están pues los sinónimos, los antónimos, los parónimos, los homógrafos y los homófonos. ¿Qué necesitamos también? Cultura general. ¿Qué es cultura general? Son los datos comunes dentro y fuera de tu hogar que debemos conocer como personas que estudiamos siempre. Necesitamos también ciencias y técnicas. Dentro de las ciencias está pues la medicina, el derecho, la anatomía, la fisiología, la lingüística y técnicas como por ejemplo la acuicultura, la agricultura, la agropecuaria, la citricultura, etc. Entre otros elementos que nos sirven para poder desarrollar los términos excluidos. Te cuento también que dentro de los términos excluidos hay ejercicios muy variados que pueden ser en forma vertical o también en forma horizontal. Sin embargo, como tú todavía estás en segundo año, los ejercicios que vamos a desarrollar tienen una tendencia formativa, más que académica. ¿En razón de qué? Formativa porque queremos que tú aprendas a descubrir cuál es el término excluido en un determinado ejercicio y también nos expliques por qué estás señalando ese término excluido. Fíjate, te cuento que dentro de los términos excluidos existen términos excluidos con premisa, como es este, por ejemplo. Mira, términos excluidos con premisa. Cuando hablamos de términos excluidos con premisa, ¿qué estamos haciendo? Estamos presentándote una premisa, ¿correcto? Una premisa que ya sabemos que es la palabra base, la palabra básica, y 5 alternativas. Fíjate en este ejercicio, tengo acá la premisa incas. Entonces dentro de ese ejercicio tengo 5 alternativas que son Pachacamac, que está en la letra A, Atahualpa en la letra B, Huáscar en la letra C, Sinchirroca en la letra D y Manco Cápac en la letra E. De aquí yo debo determinar cuál es la palabra que no debe estar en el grupo. Pero la premisa me manda, la premisa me indica que debo circunscribirme solamente con la palabra incas. Entonces para eso necesitas recordar un poco de historia.
los famosos 14 incas, ¿cuáles son? Por eso te decía antes que para los términos excluidos necesitamos cultura general, ciencias, entre otros aspectos también. Entonces, aquí ya está señalado cuál es la alternativa. Sale Pachacamac. ¿Por qué? Porque Atahualpa, Huáscar, Sinchi-Roca y Manco Cápac fueron incas reyes del Perú. Pero Pachacamac fue el dios de la fructificación de la tierra. Por lo tanto, al no ser un inca, sino siendo un dios, sale de este ejercicio. Y ese es el término excluido. Pero fíjate en este extremo que te estoy señalando, aquí está la explicación. Esa explicación es la que queremos que tú nos des cuando tengas que desarrollar un ejercicio de término excluido. En este caso la explicación es porque Pachacamac fue un dios del mundo prehispánico y el resto sí fueron incas reyes del Perú. Pero repito, este es un ejercicio con premisa, ¿de acuerdo? Pero también ustedes van a tener ejercicios sin premisa, como está aquí, mira, ejercicios sin premisa. Estos ejercicios sin premisa pueden tener diferentes tendencias. ¿Por qué? Porque cuando tiene premisa me ayuda a determinar mucho más rápido el ejercicio. Pero cuando no tiene premisa, yo tengo que ver a qué se refiere. En este caso, en la alternativa A tengo la palabra árbol, en la alternativa B la palabra marcos, en la alternativa C la palabra álbum, en la alternativa D la palabra romance y en la alternativa E la palabra tóxico. No sabemos qué hacer. Ninguna palabra se relaciona con ninguna. Entonces, ¿sabes cuál es el secreto aquí? Es que cuando tú tengas un término excluido con o sin premisa y veas que ninguna palabra se relaciona, como en este caso, lo tienes que sacar por acentuación. Y cuando hablamos de acentuación, estamos hablando de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces te indico, mírame, la palabra árbol, la fuerza de voz está en ar, ¿verdad? Entonces es palabra grave. La palabra marcos, la fuerza de voz está en mar, entonces es grave. La palabra álbum, la fuerza de voz está en al, entonces es grave. La palabra romance, la fuerza de voz está en man, romance, ¿correcto? Entonces, árbol, marcos, álbum y romance son palabras graves. Mientras que la letra E, donde está la palabra tóxico, es una palabra esdrújula. Por lo tanto, ese es el término excluido. Y mira la explicación al costado. Dice, porque árbol, marcos, álbum y romance son palabras graves o llanas. En cambio, tóxico es una palabra esdrújula. ¿Correcto? Bien. Los términos excluidos, jóvenes, son ejercicios tan importantes que nos van a llevar a desarrollar una capacidad impresionante dentro del razonamiento verbal. Recuerda también que personalmente yo considero al término excluido uno de los ejercicios más completos dentro del razonamiento verbal. Lo abarca casi todo. Inclusive, jóvenes, abarcan ejercicios que de repente alguno de ustedes no puede haberlo tenido en cuenta alguna vez y tienes que averiguar. Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo muy sencillo. Mira, tengo la palabra Juan, ¿correcto? Tengo la palabra John. Tengo la palabra María. Tengo la palabra, tengo John, Juan, María. Tengo la palabra también, a ver, Kay, que es un nombre también. Y tengo la palabra, a ver, la palabra Iris. Entonces, de esas 5 palabras que son nombres, yo tengo que sacar el término excluido. Entonces, en este caso, saldría la palabra María. ¿Por qué? Porque es una palabra que contiene hiato, lleva tilde en la I, y el resto de palabras son palabras comunes. Te doy otro ejemplo. A ver, tengo papá, mamá, hijo, abuelo y ahijado. Mira, papá, mamá, hijo, abuelo y ahijado. ¿Cuál es la palabra que debe salir? Te pones a pensar un poquito y la palabra es ahijado. ¿Por qué? Porque el ahijado
generalmente no tienen ningún vínculo familiar con la familia, mientras que el resto, papá, mamá, hijos y abuelos, están vinculados por el aspecto sanguíneo, ¿correcto? Entonces, ahijado tendría que salir. Otra palabrita, por ejemplo, otro ejercicio. Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia. Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia. ¿Qué país sacamos? Analizamos un poquito por la ubicación geográfica y sale Bolivia. ¿Por qué? Porque es un país que no tiene mar. Es un país altiplánico. ¿Correcto? Otro ejercicio. A ver, fíjate. Tenemos otro ejercicio. Por ejemplo, tengo una hormiga, una mosca, una cucaracha, tengo un gusano y tengo también una termita. Hormiga, cucaracha, gusano, mosca y termita. Todos son insectos, pero los términos excluidos me obligan a que debe salir una palabra. En este caso, ¿cuál es la palabra que debe salir? Mosca. ¿Por qué? Porque es un díptero, es el único insecto que su medio de transporte es el vuelo. Es el único insecto que vuela. El resto caminan o son rastreros. ¿De acuerdo? Otro ejercicio. Fíjate, tengo el planeta, planetas, premisa, planetas. Tengo Marte, tengo Venus, tengo Saturno, tengo la Luna y tengo Plutón. Marte, Saturno, la Luna, Venus y Plutón. Todos son planetas, la premisa lo indica así, pero el único término excluido aquí va a ser la Luna. ¿Por qué? Porque la Luna es un satélite natural de la Tierra. Entonces, los términos excluidos, chicos, los términos excluidos siempre van a tener una fundamentación que tú le tienes que dar al por qué estás eligiendo una alternativa. Tengo otra alternativa, por ejemplo, muy sencilla. Mira, tengo Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Son 5 países que pertenecen a América del Sur, ¿correcto? Entonces podríamos decir que todos son iguales, ¿no? O de repente tú quieres sacar Bolivia porque no tiene mar. Ah, correcto. Pero en este caso va a salir Brasil, porque es el único país cuyo idioma es el portugués. El resto tienen como idioma nativo, idioma oficial, el castellano. Y así podríamos enumerar un sinnúmero de ejercicios que dentro del razonamiento verbal nos va a ayudar a poder discernir una respuesta exacta, precisa y muy bien fundamentada. Y no me cabe la menor duda, chicos de segundo año de Pedro Nolasco, estamos en la capacidad de poder discernir la alternativa correcta en este tipo de ejercicios. Por ejemplo, a ver, un ejercicio bastante sencillo. Mira, tengo a Francisco Bolognesi, ¿correcto? Tengo a Andrés Avelino Cáceres, tengo a Wilson Cisneros Cabos, tengo a Mariano Santos y tengo a Víctor Raúl Aya de la Torre. Fíjate, ¿eh? Entonces son nombres que algunos los conoces y otros que no. Sin embargo, en este ejercicio tendría que salir Víctor Raúl Aya de la Torre porque fue un político, un gran pensador peruano y el resto fueron héroes. Pero te preguntarás, ¿Wilson Cisneros Cabos? ¿Mariano Santos? ¿Quiénes son estos señores? Que en historia de repente no me los han mencionado. Pues para eso también los términos excluidos nos van a ayudar a acrecentar nuestro acervo cultural. Te cuento, Wilson Cisneros Cabos es un héroe chimbotano cuya estatua estuvo ubicada en el ingreso del Mercado del Progreso, que ahora lo han movido de allí. Wilson Cisneros Cabos, Wilson Charles Cisneros Cabos, él fue un combatiente en el ejército y participó en el último conflicto que tuvo el Perú con Ecuador en el tiempo de Fujimori, Alberto Fujimori. Entonces, fue declarado héroe por
las hazañas que tuvo dentro de esa batalla que tuvimos con nuestro país vecino de Ecuador. Es un héroe entonces. Y Mariano Santos es un héroe de la Policía Nacional. Entonces ahora ya sabes dos datos importantes. Wilson Cisneros Cabos, héroe chimbotano, héroe nacional, y Mariano Santos, héroe nacional que representa pues a la Policía Nacional del Perú. Y así poco a poco vamos a ir aprendiendo muchas más cosas que nos van a permitir aumentar nuestro legajo cultural. Bien, quiero ponerte otro ejemplo antes de enseñarte la siguiente lámina. Quiero ponerte el siguiente ejemplo. Fíjate, te propongo lo siguiente. A ver, tengo la palabra pichicho, tengo la palabra can, tengo la palabra rosno, tengo la palabra cadillo y tengo la palabra faldero. Si escuchaste con atención, hay un problema. Esas palabritas no las conozco. Pues bien, si buscamos en el diccionario de manera mucho más pausada, nos vamos a dar cuenta que sale la palabra rosno porque es sinónimo de burro. Las 4 palabras que te he mencionado son sinónimos de perro. Imagínate, mira, cuánto conocimiento. Y tú sabes perfectamente que aquí en el colegio estamos para darte el mayor y más alto conocimiento que se nos permita para que tu aprendizaje sea cada vez más sólido. Te voy a presentar una lámina, y esta es la última parte de esta explicación, para que tú puedas asumir este reto. Fíjate en esta lámina. Quiero que te fijes en esta lámina y mira, entonces vas a ver, tengo un ejercicio de término excluido sin premisa y el otro ejercicio de término excluido con premisa. ¿Correcto? Entonces vemos acá, mira, el ejercicio sin premisa. Tengo Casma, Guarmey Santa, Otusco y Quillo. Entonces nos estamos adentrando en un poco de geografía, ubicación geográfica. ¿Cuál crees tú que sería el término excluido? Estamos pensando, y de repente aquí hay 2 nombres que de repente no los he escuchado mucho. Pero aquí la alternativa correcta es Otusco. ¿Por qué? Porque Otusco está en la Sierra de la Libertad, mientras que Casma, Guarmey, Santa y Quillo están en la costa, departamento de Ancash. Por eso sale Otusco. Es más, te indico algo más aquí para que sepas. Casma es conocida como la ciudad del eterno sol y también conocida como ciudad educadora. Guarmey es conocido como ciudad de la concordia o también ciudad de la cordialidad. Santa, provincia no tiene apelativo. Otusco sí, Otusco es capital de la fe, la Virgen de la Puerta. Y Quillo se le conoce como el distrito más pobre de Ancash. Nos vamos al otro ejercicio entonces. Término excluido con premisa. Dice acentuación. Recuerda, palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Tengo la palabra prácticamente, difícil, éxtasis, comúnmente y esdrújula. Entonces tengo que ver por acentuación. ¿Dónde está la sílaba intensa o llámese la sílaba tónica? Muy bien. Prácticamente, ¿qué palabra será? Es palabra esdrújula. ¿Por qué? Porque tú sabes que el adverbio mente no se cuenta. Entonces solamente en práctica, palabra esdrújula. Difícil, palabra grave, ¿cierto? Éxtasis, palabra esdrújula. Comúnmente, palabra aguda. Y esdrújula, palabra esdrújula. ¿Correcto? Entonces, miren, qué confusión. ¿Cuál sería el término excluido aquí? Sencillo. Prácticamente, difícil, éxtasis y comúnmente son palabras comunes, mientras que esdrújula es una clasificación de las palabras por el acento. Entonces, el término excluido sería esdrújula. ¿Correcto? Muy bien. Y así vamos a llegar a bastantes disyuntivas
que nos van a ayudar pues a fijar bien nuestro conocimiento y dar con respuestas exactamente precisas. Muy bien, jóvenes, hasta aquí ha sido la explicación. Ya te estoy dejando aquí en la plataforma la clase de término excluido en una definición, ejemplos y también cómo puedes resolver estos términos excluidos. Y al final hay una práctica de 22 ejercicios, 2 de los cuales yo ya los hice para ti y quedan 20 para ti. Recuerda que los puedes grabar aquí mismo en la plataforma o enviarlo a mi WhatsApp al 943-622144. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jóvenes, queda pues la tarea para que la presentes un día antes de la siguiente sesión. Quiere decir, el próximo domingo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo la próxima oportunidad y a trabajar los términos excluidos.